La mayoría de los médicos que ven sangre en las heces hacen lo mismo. Miran las hemorroides y cierran el caso. Hoy les voy a contar por qué eso puede ser el error más caro de su vida. Te levantas un día, vas al baño y lo ves. Sangre. En el papel, en el agua, en la superficie de las heces. El corazón se acelera un segundo y después la mente hace lo que siempre hace. Busca la explicación más cercana. Tengo hemorroides desde hace años. Debe ser eso. Y con esa conclusión que parece razonable, comienza una espera que en muchos casos dura meses. A veces, demasiados meses. Hoy eso cambia. Quédate. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin laboratorios detrás, suscríbete ahora. Es completamente gratuito. Y si lo que escuchaste hasta aquí ya te pareció útil, dale like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto y que quizás nunca lo van a encontrar en una consulta de 3 minutos. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo hoy. México, Colombia, Argentina, Chile, España. Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte los 7 criterios exactos que uso en consultorio para decidir cuándo un sangrado retal es una emergencia, cuándo puede esperar y cuándo, bajo ninguna circunstancia, se puede atribuir a hemorroides sin investigar más. Eso normalmente solo lo comparto con mis pacientes de consultorio. Hoy es tuyo, de forma completamente gratuita. La sangre en las heces es el tercer síntoma más subestimado por pacientes mayores de 55 años y el que con más frecuencia recibe una explicación antes de recibir una investigación. Ese orden invertido es el problema central de este vídeo, porque como documenta la medicina funcional y lo que el Dr. Mark Hyman lleva décadas señalando, el síntoma visible es siempre el último eslabón de una cadena. El sangrado que ves hoy comenzó semanas o meses atrás, en la mucosa intestinal, en la microbiota, en un estado inflamatorio silencioso que nadie detectó, porque nadie lo buscó. Tratar únicamente lo que se ve sin investigar lo que está detrás no es medicina completa. Es alivio momentáneo con consecuencias postergadas. Hoy voy a explicarte exactamente qué reviso yo cuando un paciente llega con este síntoma y por qué las hemorroides son muchas veces la respuesta fácil, no la respuesta correcta. Al terminar, vas a saber identificar los signos que distinguen un sangrado benigno de uno que exige atención urgente y las preguntas exactas que debes hacerle a tu médico si esto te ocurre a ti o a alguien de tu familia. El color de la sangre no es un detalle cosmético, es el primer mapa clínico. Lo primero que hago cuando un paciente me describe un sangrado retal no es ordenar un examen, es escuchar. Y lo primero que escucho con atención es el color, porque el color de la sangre no es un detalle estético, es información clínica que en los primeros 30 segundos de consulta ya me está diciendo dónde mirar. La sangre viva, de color rojo brillante, que aparece en la superficie de las heces o en el papel higiénico después de limpiar, apunta a un origen baja, el canal anal, el recto distal. Eso incluye las hemorroides, sí, pero también las fisuras anales, la proctitis y lesiones del recto que no tienen nada que ver con hemorroides. La sangre oscura, casi negra, mezclada con las heces, lo que los médicos llamamos melena, o sea, heces de color alquitrán con un olor particular, indica un origen más alta, el colon ascendente, el ciego o incluso en tracto digestivo superior. Esa distinción no es una impresión clínica subjetiva, es el primer criterio de triagem, es decir,
el primer filtro que determina la velocidad y el tipo de investigación que voy a iniciar. Y aquí viene algo que la mayoría de los pacientes no sabe y que cambia completamente cómo deben leer este síntoma. Piénsalo conmigo. Llevas años con hemorroides diagnosticadas. Un día ves sangre. Tu mente va directo a la conclusión conocida. Pero ese razonamiento, razonable en la superficie, retrasa en promedio 8 meses el diagnóstico de lesiones que estaban ahí al mismo tiempo, silenciosas, esperando ser encontradas. Las hemorroides y el cáncer colorectal pueden sangrar simultáneamente. La presencia de una no excluye al otro. Y esto, que parece obvio cuando se dice así, es lo que más de la mitad de los pacientes que llegan a mi consultorio no sabía. La mucosa retal, ese revestimiento interno del recto, es el tejido más vascularizado y reactivo de todo el tracto digestivo inferior. Cuando hay inflamación crónica de bajo grado, sostenida por disbiosis, es decir, por un desequilibrio en la microbiota intestinal, o por alimentación ultraprocesada o estrés oxidativo prolongado, esa mucosa pierde espesor, integridad y resistencia capilar. El sangrado, en ese contexto, no es una falla local aislada. Es la expresión visible de un estado inflamatorio que ya existía hace meses en el ambiente intestinal y que nadie había buscado, porque nadie había mirado más allá del síntoma. Hay otros detalles que observo además del color. La consistencia de las heces en el momento del sangrado, la presencia de moco, la sensación de evacuación incompleta, esa sensación de que fuiste al baño pero el cuerpo siente que quedó algo adentro, el dolor durante o después, cualquier cambio en el hábito intestinal en las últimas semanas. Cada uno de esos elementos restringe o amplía el diagnóstico diferencial, y la mayoría de los pacientes no sabe que tiene que reportar esa información en la consulta. Llegan con el dato del sangrado y esperan que el médico pregunte el resto. Pero si el médico no pregunta, esa información no llega. Y sin esa información, el diagnóstico es incompleto desde el inicio. Pero hay algo más, algo que descubrí después de años viendo el mismo patrón en consultorio, y que cambia completamente lo que acabas de escuchar sobre el color y el origen del sangrado. Las hemorroides no siempre son las culpables. El diagnóstico diferencial que salva vidas. Hace unos meses llegó a mi consultorio un señor de 61 años, de Monterrey. Llevaba 36 meses con sangrado retal intermitente. No todos los días, a veces desaparecía por semanas, y él pensaba que se había resuelto solo. Había visto a 2 médicos antes de llegar conmigo. Ambos hicieron una anoscopía, es decir, una revisión del canal anal con un instrumento corto. Encontraron hemorroides grado 2 y prescribieron flavonoides, medicamentos que mejoran el tono venoso. El sangrado persistía. Cuando llegó a mi consultorio, ya estaba resignado. Me dijo: «Doctor, supongo que así voy a vivir». En la colonoscopia encontré un pólipo adenomatoso de 18 milímetros en el colon sigmoide, con displasia de alto grado, es decir, células con cambios que en un plazo de 12 a 18 meses habrían evolucionado a carcinoma. La hemorroide existía, pero no era la causa del sangrado. 3 años. 3 años con la respuesta equivocada, porque nadie miró más allá de los últimos centímetros del canal anal. Mira qué interesante. Este caso no es una excepción, es un patrón. Y la razón por la que ocurre tiene que ver con un error conceptual muy específico: confundir el hallazgo más cercano con la causa más probable. Cuando un coloproctólogo evalúa un sangrado retal, las hemorroides son una posibilidad, pero están al final de una lista que incluye condiciones muy distintas entre sí. La fisura anal crónica produce sangre viva con dolor intenso durante la evacuación, un dolor que muchos pacientes describen como vidrios o cuchillos. La proctitis ulcerativa inflama el revestimiento del recto y produce sangre mezclada con moco, urgencia para evacuar y sensación constante de presión. La enfermedad de Crohn rectal puede manifestarse con sangrado intermitente, fisuras atípicas y lesiones que no responden a ningún tratamiento convencional porque la causa es inmunológica.
La angiodisplasia colónica, es decir, vasos sanguíneos anormalmente dilatados en la pared del colon, sangra sin dolor, sin cambio de hábito, sin ningún otro síntoma. Es completamente silenciosa excepto por la sangre. El divertículo con sangrado activo produce hemorragia que puede ser abundante y de aparición súbita, y el carcinoma colorectal inicial puede sangrar en pequeñas cantidades, de forma intermitente, durante meses. Exactamente igual que una hemorroida. Cada una de estas condiciones tiene un perfil clínico distinto. Algunas son completamente asintomáticas más allá del sangrado, y ninguna se descarta mirando únicamente el canal anal. Y detalle importante, la anoscopía, ese examen que revisa los últimos 5 a 7 centímetros del canal anal, no visualiza nada de lo que ocurre más arriba. Un adenoma en el colon sigmoide, una angiodisplasia en el ciego, un carcinoma en el colon ascendente, son completamente invisibles en ese examen. Completamente. Lo que eso significa en términos prácticos es que un médico puede realizar una anoscopía, encontrar hemorroides y cerrar el caso, sin saber que hay una lesión a 20 centímetros de distancia que lleva meses sangrando. La colonoscopia se vuelve obligatoria, independientemente de la edad, cuando se cumple cualquiera de estos criterios. Sangrado que persiste más de 4 semanas. Cambio en el hábito intestinal asociado al sangrado. Pérdida de peso no intencional en los últimos 3 meses. Anemia ferropriva sin causa aparente. O historia familiar de cáncer colorectal o pólipos. No son criterios opcionales, son el umbral mínimo de investigación responsable. Y hay algo más que la ciencia ha documentado en los últimos años y que cambia la forma de entender por qué algunas personas desarrollan lesiones en la mucosa colónica y otras no. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón han demostrado que ciertos perfiles de disbiosis, en particular el predominio de una bacteria llamada Fusobacterium nucleatum, junto con la reducción del Lactobacillus y Bifidobacterium, están asociados a mayor incidencia de adenomas colorectales y a una progresión más rápida de pólipo a carcinoma. Esto no es especulación, es biología del ambiente intestinal. El intestino que inflama crónicamente no solo sangra con más facilidad, crea el entorno molecular que favorece la transformación celular. No es la edad, es el sistema. Lo que viene ahora es lo que casi ningún paciente conoce y es el punto que más me preguntan cuando termina la consulta. Lo que la inflamación crónica hace en la mucosa antes de que aparezca el primer síntoma visible. Aquí está lo que veo en consultorio todos los días y es más sistemático de lo que la mayoría imagina. El sangrado que un paciente descubre un martes por la mañana no comenzó ese martes. Comenzó meses antes, en silencio, en capas de tejido que el ojo no puede ver y que ningún síntoma había anunciado todavía. Para entender por qué esto ocurre, necesito explicarte cómo funciona ese proceso por dentro, porque cuando lo entiendas, vas a ver tu propio cuerpo de otra manera. El proceso tiene 3 etapas. En la primera, hay inflamación silenciosa de la mucosa, sin sangrado visible, sin dolor, sin ningún cambio en el hábito intestinal. El tejido está respondiendo a una agresión crónica, pero la respuesta todavía es microscópica. En la segunda etapa, aparecen microlesiones capilares con sangrado oculto, invisible a simple vista, pero detectable en el examen de sangre oculta en heces, ese análisis de laboratorio que muchos médicos piden de rutina y que muchos pacientes no entienden para qué sirve. En la tercera etapa llega el sangrado macroscópico visible, el que el paciente finalmente ve y que lo lleva a consultar. La mayoría de las personas que llegan a mi consultorio ya están en esa tercera etapa de un proceso que comenzó en la primera, entre 6 y 24 meses antes. 24 meses. 2 años de inflamación avanzando sin que nadie lo supiera. Piénsalo conmigo. A partir de la 5ª y 6ª décadas de vida, ocurren 3 cambios fisiológicos simultáneos que aceleran exactamente este proceso. Primero,
La capa de moco protector que recubre la mucosa colónica se adelgaza de forma natural con la edad. Ese moco es la primera línea de defensa del epitelio intestinal. Sin él, la mucosa queda expuesta directamente al contenido del colon. Segundo, cae la producción de IgA secretora, que es el anticuerpo local que protege ese epitelio de bacterias, toxinas y antígenos que no deberían cruzar esa barrera. Tercero, aumenta la permeabilidad intestinal, lo que la literatura científica llama leaky gut, o sea, una mucosa que comienza a dejar pasar hacia la sangre fragmentos bacterianos y partículas que en condiciones normales quedarían dentro del intestino. Eso sostiene un estado inflamatorio sistémico crónico que afecta no solo el intestino, sino el hígado, las articulaciones, el sistema inmune y el cerebro. Y esto, detalle importante, no es inevitable, es acelerado. Acelerado por patrones alimentarios específicos, por el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el diclofenaco, tomados durante años para el dolor de rodilla o la espalda, y por disbiosis no tratada. El envejecimiento pone el contexto. Los hábitos determinan la velocidad. Quiero hacer una pausa para hacerte un pedido. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan. Hay una imagen que uso en consultorio para explicar esto y que los pacientes nunca olvidan. La mucosa intestinal funciona como la pared de una construcción bien hecha. Cuando está íntegra, no deja pasar nada que no deba pasar. La inflamación crónica de bajo grado actúa como una infiltración lenta de humedad, invisible por fuera durante meses, hasta que la mancha aparece en la superficie y el daño ya es estructural. Tratar únicamente el sangrado sin restaurar la integridad de esa mucosa es pintar la pared sin resolver la infiltración. El problema desaparece de la vista, pero sigue avanzando por dentro. Cuando realizo una colonoscopia y encuentro una mucosa alterada, hay señales específicas que registro en el informe y que el paciente raramente entiende cuando lo lee después. La palidez de la mucosa indica reducción del flujo vascular local. La friabilidad al contacto del aparelo, es decir, que la mucosa sangra con el mínimo roce del endoscopio, indica pérdida severa de integridad epitelial. La ausencia del patrón vascular normal, la granularidad de la superficie, el edema subepitelial. Cada uno de esos hallazgos no es un dato cosmético del informe. Es información sobre el grado de inflamación activa, la necesidad de biopsias adicionales, el intervalo de seguimiento recomendado y la investigación de causas sistémicas que van mucho más allá del intestino. Guarda esto en tu memoria, porque en el siguiente punto vas a entender por qué todo lo que acabo de explicarte cambia completamente el protocolo que aplico desde el primer día que un paciente llega con este síntoma y las preguntas que ese paciente nunca pensó que le iban a hacer. El protocolo que sigo cuando un paciente llega con este síntoma, lo que se pregunta, lo que se examina y lo que nunca se omite. Antes de tocar al paciente, antes de ordenar cualquier examen, hago 7 preguntas. Solo 7. Pero respondidas con precisión, esas 7 preguntas definen el 70% del diagnóstico diferencial antes de que el paciente se quite la ropa para el examen físico. La primera: ¿hace cuánto tiempo ocurre el sangrado? No hace un tiempo. Necesito semanas o meses exactos, porque la duración cambia completamente el nivel de urgencia. La segunda: ¿el sangre aparece antes, durante o después de la evacuación? Antes sugiere una lesión que sangra independientemente del esfuerzo. Durante o inmediatamente después, apunta al canal anal o al recto distal. La tercera: ¿está mezclada con las heces o separada? Mezclada indica origen más alto, separada origen más bajo. La cuarta: ¿hubo algún cambio en la frecuencia o consistencia de las heces en las últimas semanas? Ese cambio, aunque parezca menor, es una bandera clínica que nunca ignoro. La quinta:
¿Hay dolor asociado y en qué momento aparece? El dolor durante la evacuación apunta a fisura. El dolor después apunta a espasmo del esfínter. La ausencia total de dolor con sangrado abundante es, paradójicamente, una señal que me preocupa más. La sexta. ¿Hubo pérdida de peso no planificada en los últimos 3 meses? No dieta. Pérdida espontánea, sin explicación. La séptima. ¿Existe historial familiar de cáncer colorectal o pólipos? Porque la genética no determina el destino, pero sí define el punto de partida del riesgo. Vamos allá con el examen físico. El tacto rectal es el examen más subestimado de la medicina moderna y uno de los más importantes que existe para este síntoma. Bien realizado, permite palpar lesiones en los primeros 7 a 10 centímetros del recto, incluyendo tumores de recto bajo, que serían completamente detectables de forma precoz si este examen se hiciera de rutina. Datos de la Sociedad Americana de Cáncer muestran que más del 30% de los cánceres colorectales están localizados en el recto, y una proporción significativa de esos tumores es palpable al tacto. El examen es incómodo, dura menos de 60 segundos, y puede ser la diferencia entre un diagnóstico en etapa inicial y un tratamiento en etapa avanzada. Muchos pacientes lo evitan por vergüenza. Muchos médicos lo omiten por tiempo. Esa combinación tiene consecuencias reales. Y aquí viene algo que va a sorprenderte. Porque independientemente de cuál sea la causa identificada al final de la investigación, hay un protocolo alimentario que prescribo en las primeras 3 semanas y que la mayoría de los médicos no incluye en su plan, porque no fue parte de su formación. Lo primero que elimino de forma completa es todo lo que tiene evidencia sólida de impacto directo en la integridad de la mucosa colónica. Los ultraprocesados, el alcohol y las carnes procesadas, embutidos, salchichas, fiambres. No es una recomendación vaga de comer mejor. Es una intervención específica con respaldo científico directo sobre la mucosa que está sangrando. Lo segundo que incorporo es el almidón resistente. Y acá es donde entra la cocina de la abuela, validada hoy por la ciencia. El plátano verde cocido, la avena en copos finos, el arroz cocido y enfriado. Estos alimentos producen en el colon un ácido graxo de cadena corta llamado butirato, es decir, una sustancia que literalmente nutre las células de la mucosa colónica, reduce la inflamación local y fortalece esa barrera que explicaba antes. No es un suplemento de farmacia, es un proceso bioquímico que ocurre en tu propio intestino cuando le das el sustrato correcto. Después de 21 días con este ajuste, la mayoría de los pacientes con sangrado de origen inflamatorio reporta reducción visible de los episodios y mejora clara en la consistencia de las heces. Mucho cuidado, sin embargo, con aplicar cualquier cambio alimentario sin saber primero cuál es la causa del sangrado. El protocolo que acabo de describir es un complemento de la investigación, nunca un reemplazo. Y hay situaciones en las que el sangrado no admite espera de ningún tipo. Si el sangrado es abundante y viene acompañado de mareo, sensación de desmayo o caída de presión arterial, urgencia inmediata, sala de emergencias en las próximas horas. Si la sangre es oscura, en gran volumen, mezclada con las heces, mismo criterio. Si hay dolor abdominal intenso asociado, no esperes. En cambio, cuando el sangrado es vivo, en pequeña cantidad, sin ningún otro síntoma sistémico, y existe un historial conocido de hemorroides, pero con un cambio en el patrón habitual, consulta programada en los próximos 7 a 14 días. Y hay una situación en la que nunca recomiendo esperar, sin importar el volumen del sangrado ni la edad del paciente. Cuando el sangrado, en cualquier cantidad, aparece asociado a un cambio en el hábito intestinal que lleva más de 3 semanas. Ese criterio, solo ese, ya justifica una colonoscopia. Lo que debes hacer hoy. Protocolo, señales de alerta y cierre. Antes de cerrar, necesito hablarte de quienes deben tener cuidado especial con lo que aprendieron hoy. Si tienes enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticada, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn,
Cualquier cambio en el patrón de sangrado debe ser evaluado por tu médico antes de modificar cualquier hábito alimentario. Si estás tomando anticoagulantes, cualquier sangrado retal, por pequeño que sea, requiere consulta médica en los próximos días. Y si tienes más de 50 años y nunca has realizado una colonoscopia, o si la última fue hace más de 5 años con pólipos detectados, lo que aprendiste hoy es una indicación directa, no información general. Vamos allá con lo concreto. Durante 21 días, elimina completamente los ultraprocesados, el alcohol y las carnes procesadas. Incorpora cada día una fuente de almidón resistente, plátano verde cocido, avena en copos finos o arroz cocido del día anterior. Una porción diaria es suficiente. Acompaña ese cambio con un mínimo de 1,5 litros de agua distribuido a lo largo del día. En 7 días, notarás reducción en la frecuencia del sangrado. En 21 días, la consistencia de las heces mejora de forma visible y la sensación de evacuación incompleta disminuye. Si después de ese periodo el sangrado persiste, o si aparece cualquier criterio de urgencia, no esperes más. La sangre en las heces nunca debe ser explicada antes de ser investigada. El cuerpo avisa antes de enfermar. La pregunta no es si está avisando, es si estás escuchando. El intestino nunca miente. No es la edad, es el sistema. No tengo ningún vínculo con laboratorios. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener. Comparte este vídeo con tu familia, porque lo que aprendiste hoy puede cambiar la salud de alguien que amas. Que Dios los bendiga a todos.